¿Cómo hago para controlar mis pensamientos negativos? Yo soy María Paulina de Villarreal, psicóloga y magíster en psicología clínica. Muchas veces en consulta los pacientes me preguntan, ¿cómo hago para controlar esos pensamientos negativos, esas ideas que se me meten a la cabeza y no me dejan en paz? Lo primero que hago es explicarle a los pacientes que inicialmente vamos a necesitar que esos pensamientos estén ahí para poder entender por qué están llegando, porque si inmediatamente bloqueamos esos pensamientos, pues vamos a hacer algo que uno coloquialmente podría decir como pañitos de agua tibia. Es decir, vamos a quitar un síntoma, un malestar momentáneo, pero va a haber un punto donde esas estrategias van a dejar de funcionar y los pensamientos van a volver a llegar. Entonces, lo primero que yo hago en consulta con mis pacientes es enseñarles algo que se llama un registro de pensamientos automáticos negativos. Realmente esto es una estrategia que usamos mucho los terapeutas cognitivo-conductuales, porque para nosotros casi siempre el enfoque está en cómo pensamos, porque cuando pensamos o interpretamos algo, usualmente esto nos va a generar una emoción y por ende un comportamiento. Entonces, cuando logramos identificar esos pensamientos y hacer modificaciones en estos, vamos a empezar a cambiar también esas emociones que tenemos y esos comportamientos que salen. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si yo en una situación que digamos está temblando o hay un temblor de tierra y lo primero que pienso es me voy a morir, probablemente voy a sentir mucho miedo y mi reacción va a ser o paralizarme o salir corriendo. Entonces, un pensamiento sobre una situación me genera un malestar. Pero si por ejemplo yo en esa misma situación pienso está temblando, seguramente en unos minutos va a dejar de temblar, mi emoción no va a ser miedo, probablemente me quedo tranquilo y mi conducta va a ser seguir haciendo lo que estaba o esperar a ver qué pasa. Entonces esto es lo más importante de entender, porque cuando queremos modificar inmediatamente un pensamiento negativo, pues nos vamos a quedar sin entender un poco más allá y hay un punto donde va a volver a surgir, como les dije. Pero entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Inicialmente es identificar esos pensamientos, escribir por ejemplo en qué situaciones nos llegan esas ideas negativas o qué tipo de pensamientos nos llegan a la cabeza y no los podemos controlar, pero nos generan muchísimo malestar, porque luego ¿qué vamos a empezar a hacer? En compañía de un terapeuta o un psicólogo, especialmente cognitivo-conductual, se pueden empezar a revisar este tipo de pensamientos para poder entender qué situaciones me están generando esas interpretaciones, esas ideas o esos pensamientos y entender un poquito más allá qué significado le estamos dando a esto, para así, por medio de otras estrategias que pueden llamarse debate socrático, ejercicios de detención del pensamiento, cuestionamiento de las ideas, ejercicio de flecha descendente, podemos empezar a hacer un cambio en ese pensamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder lograr un bienestar frente a esos pensamientos negativos necesitamos el acompañamiento de una persona que sepa implementar estas técnicas, porque nosotros solos no tenemos muchas herramientas para debatir un pensamiento o para controlarlo, porque van a seguir llegando de alguna otra manera. Sin embargo, como les decía, ¿qué podemos hacer? Primero, anotar todos esos pensamientos, esas ideas negativas que se nos vienen a la cabeza. También es darnos cuenta de que cuando una idea me llega a la cabeza, no siempre significa que sea 100% verdadera o 100% real. Pero si nosotros confirmamos y decimos que esa idea es completamente real y nos adherimos a ellas, ahí es donde va a estar el mayor malestar. Entonces, primero, ¿qué podemos hacer? Como les decía, anotar el pensamiento y luego entender que todo el tiempo van a llegar pensamientos e ideas a nuestra cabeza. Pero si nosotros elegimos enfocar toda nuestra atención en ellas, ahí es donde también va a llegar el malestar. Por ende, lo que podríamos hacer es distraernos con alguna otra actividad, enfocar nuestra atención en otra cosa, pensar que, por ejemplo, los pensamientos usualmente son como una ola, así como llega, la ola se va, así como este pensamiento llegó, el mismo pensamiento se va a ir. ¿Esto de qué se trata? De que aceptemos que constantemente nos llegan estas ideas, no intentar cambiarlas y luchar con ellas, porque al luchar vamos a darles mucha más atención y muchísima más fuerza para que nos genere nuestro malestar. Sin embargo, como les decía, lo más importante es poder revisar uno a uno estos pensamientos para comprender un poco más allá, y por eso te invito a que puedas acompañarte de un profesional de la salud mental y puedas resolver esta situación en particular. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que agendes una cita conmigo y que te suscribas a mi canal de YouTube para que sigas entendiendo un poco más sobre los pensamientos, sobre la salud mental y adquieras más herramientas para poder cuidarte.